La autoridad es uno de los principales fundamentos del reino de Dios. Sin ella, todo sería una total anarquía. No habría parámetros, ni lineamientos, ni orden, sino que todas las cosas visibles e invisibles actuarían de manera independiente. Y todo sería un caos total de oscuridad y tiniebla. Es el cuadro que vemos en el relato de Génesis 1, antes de que Dios pusiera orden. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1, 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Había un caos, una anarquía, había un desorden, y vino Dios a poner autoridad en medio del desorden. Hoy en día hay grandes círculos cristianos que están así. Hay iglesias que están así. Hay ministerios que están así. El país en muchos aspectos está así. Hay familias que están así. Hay personas que dentro de ellas son todo un caos y una anarquía. Porque el cerebro, el corazón y la carne y los instintos, cada uno quiere hacer lo que quiera de manera independiente, y eso produce tiniebla y caos. Pero cuando yo tomo un lineamiento, entonces todo tiene que alinearse a la autoridad. Y cuando todo se alinea a la autoridad, ya no es todo dentro de mí peleando con todo dentro de mí, sino ahora es todo dentro de mí en la dirección que la autoridad le dio. Cuando viene la autoridad, ya los factores, las fuerzas, ya los impulsos, ya no andan cada uno de manera independiente, según su criterio, según su forma, según su sensación, sino que ya hay una línea y todas las fuerzas se unen en una sola dirección y las cosas son posibles. Y es posible, dicen algunos teólogos, no vamos a entrar en ese punto, que este cuadro de Génesis 1 fue después de la caída de Satanás, donde hubo una gran conmoción, una gran anarquía, donde la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra la autoridad de Dios, y en este punto hubo caos y tuvo que venir Dios a establecer nuevamente los lineamientos. Pero no lo establecemos en esta como algo verídico, son puntos teológicos, vamos a seguir en el tema. Lo cierto es que sin autoridad no hay nada. Sin principio de autoridad nada funciona. ¿Por qué? Porque hay anarquía, caos y tinieblas. Dios hizo al mundo para que sus hijos lo gobernaran con su justicia, pero el pecado le dio derechos legales a Satanás sobre la tierra. Por eso fue necesaria nuevamente la intervención de Dios a través de Jesús para retomar la autoridad. Recordemos que la tierra, como planeta, fue creado por Dios. Y el hombre fue puesto como cabeza de la creación para sojuzgarlo todo y gobernarlo todo. Ese es el plan original de Dios. Pero cuando el hombre desobedece, la autoridad es traspasada a Satanás. Y Satanás toma gobierno, porque autoridad es gobierno. Satanás toma gobierno en la tierra por los derechos que el pecado le otorgó. Cuando Jesús viene a recobrar nuevamente los derechos que el hombre le entregó a Satanás. Por eso dice, así como por un hombre, Adán, entró el pecado, así como por otro hombre, Jesucristo, salió el pecado. El problema es que salió en todos los que reciben a Cristo como Salvador. Por eso toda la gente que no está en Cristo está bajo el gobierno de Satanás y no de Dios. Y toda la gente que está en Cristo está bajo el gobierno de Dios y no de Satanás. Pero el gobierno de Dios tiene una forma de ser. Hay gente que está en Cristo, pero está bajo el gobierno de Satanás. Porque está en Cristo solo de nombre, pero en la manera lo hace a la manera del diablo. Entonces los principios de autoridad no son porque yo diga soy evangélico.
ni porque yo diga soy cristiano. No, son principios en el cosmos, en el mundo espiritual que rigen el universo. Por eso hay familias, caos, tiniebla, anarquía. Por eso hay mentes que dentro de ellas es un caos, un tiniebla, una anarquía. Por eso hay iglesias que dentro de ellas son una tiniebla, un caos, una anarquía, porque los principios de autoridad no están funcionando. Y si no están funcionando, todos los factores quieren ser el rey. Todos los factores quieren ser el jefe. Y todos los factores quieren reinar. Y como todos quieren reinar, entonces todo eso se vuelve un golpe de estado tras un golpe de estado en un vaso de agua. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina que en un vaso de agua el hidrógeno pelee con el oxígeno y el oxígeno con el otro oxígeno? Porque es H2O. Entonces dos oxígenos y un hidrógeno, y el hidrógeno diga, no, no es contigo, yo quiero hacerlo a mi manera. Y el oxígeno, no, yo tengo más que tú, no, somos iguales porque somos dos oxígenos. Y entonces usted ve esa agua turbia, esa agua sucia. Nadie se quiere tomar esa agua. Pero cuando los elementos se alinean bajo la autoridad, esa agua es cristalina, sabrosa y cumple su función. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya, gloria a Cristo. En Lucas 4:5 dice ahí, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por eso es que un cantante viene a hacer un pacto con el diablo y lo vuelve famoso. Por eso que un artista viene a hacer un pacto porque el diablo a quien quiera se la da. El problema es que él no se la da si es gratis. Él se la da a costa de que le va a robar su vida y lo va a llevar al infierno. Le va a robar su vida y lo va a llevar al infierno bajo una aparente conveniencia. Pero aquí dice la palabra, establece claramente. En Juan 12:31 vemos la otra cara de la moneda. Jesús hablando y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En este momento, en los evangelios, se dio una declaración donde el príncipe, el mismo Jesús diciéndolo, el príncipe de este mundo, porque Él es el rey de reyes, señores. Pero el príncipe, por el pecado que el hombre le otorgó, ahora Jesús vino a vencer el pecado para retomar otra vez la autoridad del mundo. Por eso que el que está en Cristo, nueva criatura es y sale de la potestad del diablo y los demonios. Porque ya Cristo venció en la cruz y los principados y las potestades fueron exhibidos públicamente y Jesús triunfó en la cruz sobre ellos. Y todo el que es hijo de Dios, no hay brujería, no hay hechicería, no hay meditación, no hay maldición que le pueda tocar. ¿Por qué? Porque mientras tú estés caminando en los principios de autoridad de Dios, no hay otra autoridad por encima de la que ya está sobre ti. Gloria a Dios. No hay otra autoridad por encima de la que ya está dentro de ti. Esto es tremendo, hijo. Pero tenemos que tener revelación de estas cosas. Y esto no es cuento. Usted va a ver, la autoridad real implica muchas cosas. Si nosotros nos convertimos en violadores de la autoridad, nos salimos del pacto. Si nos salimos del pacto, nos salimos de la cobertura. Si nos salimos de la cobertura, la lluvia radioactiva, el nombre cristiano no te va a salvar. Venir a la iglesia no te va a salvar. Porque tú estás fuera de los principios. Y esto es más grande que 4 paredes. Es más grande que una Biblia debajo del brazo. Es más grande que cantar 4 coros. Esto es un reino que está sobre la tierra. La premisa central sobre autoridad: nadie puede tener autoridad si no está sujeto a autoridad. Nadie puede tener autoridad si no está sujeto a autoridad. La autoridad, ¿cuándo comienza, hijos? Vamos a empezar desde el principio.
La autoridad comienza cuando decidimos someternos a Dios. Es una decisión que cada ser humano en un punto de su vida tiene que hacer. Hay muchos evangélicos que tienen que decidir someterse a Dios. Hay muchos cristianos que tienen que decidir someterse a Dios. Y hay muchos, y lo voy a decir jocosamente, sin insultar, y los pastores que me oigan, véanlo como un juego, pero también en serio. Hay muchos pastores alemanes que también deben decidir sujetarse a Dios. Porque a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar también. Son principios. La autoridad comienza cuando decidimos someternos a Dios y a su palabra para dirigir nuestra vida y decisiones. Entonces, obtenemos autoridad sobre el mundo físico y espiritual, es decir, sobre la tercera y la cuarta dimensión. ¿Cuándo comienza la autoridad en mi vida? ¿Cuándo comienza? Cuando yo decido, Señor, las riendas de mi vida ahora son tuyas, porque yo te recibí como el Señor y Salvador de mi vida. Ahora pregunto, si yo hago lo que me da la gana con mis decisiones, con mis amistades, con mi vida, y voy para donde quiera y no le pregunto a Dios ni nada, ¿Él es mi autoridad? No es mi autoridad. Porque a una autoridad yo le pido permiso. A una autoridad yo Señor, hablando de Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? Me das paso de hacer esta inversión. Me das paso de tener esta amiga. Me das paso de tener este amigo. Me das paso de hacer esto. Pero cuando no hay autoridad, ¿qué es lo que dijimos al principio? Hay anarquía. Anarquía cuando todos los factores de manera independiente quieren hacer su voluntad y esto produce una tiniebla y un caos terrible. Entonces hay muchos creyentes en las iglesias, en los ministerios, que por falta de este conocimiento violan y violan y violan y violentan y violentan y violentan y vuelven a violentar los principios de autoridad. Y entonces se les tranca el serrucho, se les tranca el serrucho, se les tranca el serrucho y se lo vuelve a trancar. Porque Dios no puede ser burlado. Dios, hijo, no puede ser burlado. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Y el evangelio funciona. El evangelio es poder, es realidad, es verdad. Pero si no está funcionando, examina qué principio estás vulnerando. ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde se te trancó? ¿Dónde estás quebrantando una ley que no está permitiendo que tú fluyas lo que tiene que fluir? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para que nosotros podamos reprender diablos y demonios, ¿qué tenemos que hacer primero? Ajá. No, en nombre de Jesús, fuera demonio, demonio fuera. Y yo hago lo que yo quiera, yo digo lo que yo quiera, yo no me sujeto a nadie. Y yo digo, no, yo no me sujeto a hombres, sino a Dios. Y yo hago lo que Dios me habló y Dios me dijo. No se lo dijo a nadie, sino a ti solo. Tú solo te gobiernas tu vida, tú eres tu propio pastor. Y después quiere que el diablo se resistir lo que él huya. Nos someteos a Dios. Uno, entonces resistid al diablo y entonces él huirá de vosotros. ¿Por qué huirá de vosotros? Porque si yo tengo un guardaespaldas de 5 metros de altura, tipo Goliat, y está detrás de mí, cubriéndome las espaldas, y viene un demonio de mi tamaño, y yo lo enfrento, ¿qué va a ver el demonio? ¿A mí o al guardaespaldas? ¿A quién va a ver? Pero el guardaespaldas está conmigo, ¿por qué? Porque yo me someto. Y como yo me someto, entonces yo estoy guapo y apoyado. Y si estoy guapo y apoyado, entonces el diablo tiene que huir de mí. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si yo no me someto, Dios no está ahí. Dios no está obligado a apoyar lo que Él no manda a hacer. Dios no está obligado a apoyar inversiones, ni iglesias, ni ministerios, ni conciertos,
ni talleres, ni actividades, ni nada de nada que Él no mandó a hacer. Él apoya lo que Él mandó a hacer. Lo que Él no mandó a hacer, está la gente trabajando solita con su fuerza. Y el diablo metido ahí. ¿Estás entendiendo, hijo? Por eso esto de autoridad es tan importante, que tú aprendas a tener una relación con Dios íntima. Es una conexión person to person. Es una conexión directa. Papá, ¿qué quieres que haga? Dame ese clic, dame esa certeza de la fe que aprendimos en la cuarta dimensión. Dame esa certeza para hacer eso. Si yo tengo la certeza del cielo, me lanzo donde sea. Yo sé que los ángeles van a aparecer y no voy a tropezar. Pero si no la tengo, si no es mi mente y mi corazón, cuidado, porque te puedes estrellar. La autoridad incluye el dominio propio. Sometimiento. ¿Qué es dominio propio? Aquí hay un concepto de dominio propio que le estoy dando para que lo ayude a entender. Sometimiento del carácter y deseos carnales bajo la operación del Espíritu Santo. Eso es dominio propio. Sometimiento del carácter y deseos carnales bajo la operación del Espíritu Santo. No podrás tener autoridad sobre otros si no tienes autoridad sobre ti mismo. Agarra eso. Agarra eso. No podrás tener autoridad. O sea, ¿quieres ser un líder? Y no te aguantas ni siquiera tu lengua. Quieres ser un líder sobre otro y no te aguantas ni siquiera tus expresiones y tu carácter, sino que eres dictador, regañón, no muestras el amor de Dios y estás poniendo el cargo, chapeando el cargo a los demás. Eso no es autoridad espiritual. Es una autoridad de la carne. Por eso que una de las cosas para tú tener autoridad es que tú puedas sujetarte a ti mismo. Qué difícil es pasar la página cuando estamos bravos, ¿verdad que sí? Lo más difícil del mundo. Tú tienes un problema con tu esposa, que te molesta algo y a ella le molesta algo de ti. Y lo que te provoca es estar 3 días sin hablar, ¿sí o no? Tú no quieres ni verla ni dirigirle la palabra. Pero tú dices, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre Santo, o soy o no soy, o estoy o no estoy, o lo tengo o no lo tengo. Entonces la ves y dices, mi amor, vamos a pasar la página, seguimos adelante. Eso es bravo. Eso es bravo. Pero entonces, ¿qué produce eso? Autoridad espiritual. Porque yo agarré y me provocaba cortarle los servicios, dice la mujer. Le corto los servicios, el agua y la luz y todo. Le quito la patente por una semana. Es lo que provoca. Algunos hombres o mujeres le provoca eso hacerlo a los hombres, ¿sí o no? Porque se portan mal. Pero cuando ella ve eso, o le corto el agua yo a él, o me la corta a mí del cielo. O yo le corto la luz a él, o me la corta a mí del cielo. Y si me la corta a mí del cielo, eso implica que cuando venga a enfrentarme yo con cierta cosa, el guardaespaldas brilla por su ausencia. Y cuando yo tengo revelación de eso, digo, mejor me sale someterme a mí mismo, mi carácter, mis impulsos, morderme la lengua y mantenerme en autoridad espiritual antes que hacer algo que viole el principio y que me quite la autoridad para conquistar el reino en esta tierra. Desde que tú llegas a la iglesia, hijo, es el examen para estar bajo autoridad. Si eres leal o no eres leal. Si te sometes o no te sometes. Si te sujetas o no te sujetas. Es más, ¿sabes lo que es sujeción? Una rebelión disimulada. Sujeción es rebelión disimulada. Sujeción no es obediencia. Yo me sujeto porque no me queda más remedio. Porque me toca sujetar, porque ese es el principio, pero eso no es mi obediencia con amor a Dios. Sino que sencillamente está bien, me sujeto. Eso es rebelión disimulada. Ok, está en la línea. Está en la línea, pero es rebelión disimulada. Porque yo digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero me sujeto.
No estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo, pero me sujeto. Ok, está sujeto, pero es una rebelión disimulada. Porque no está caminando en el mismo espíritu ni revelación de tu autoridad. Usted se imagina que Dios me diga a mí, Dios me dice a mí, ama a tu hermano y perdónalo. Señor, no estoy de acuerdo, pero me sujeto. Eso es rebelión disimulada. Por eso vamos a crecer en autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad, tú estás bajo el espíritu de la autoridad. Y el espíritu de la autoridad tiene una manera de pensar, una manera de ser, tiene un ADN. No es que, bueno, miles de maneras, pero no estoy de acuerdo. Cuidado con el no estoy de acuerdo. Cuidado con el no me cuadra, porque esa es la quinta columna en todo lugar. Siempre una posición contraria. Y se sujeta porque no le queda más remedio. Y menos una iglesia como esta. Porque una iglesia como esta, tú puedes llegar como llegues aquí tienes que sujetarte. Aquí tienes que obedecer. No porque aquí hay una dictadura, sino porque está el Espíritu Santo y está la palabra. Y el Espíritu y la palabra es la que rige esta iglesia, gloria a Dios. Y todo lo que lo agarran, no hay que forzar mucho la barra, no hay que estar detrás de nadie, no hay que ser policía de nadie. Cada quien hace lo que tiene que hacer por amor a Dios y por obediencia a Él, gloria a Dios. Aleluya. La autoridad incluye el dominio propio. El dominio propio, hijo, es la mayor actitud que hay que tener para administrar los recursos del reino. Se lo puse ahí para que, recuerde que esa clase es un tesoro, hijo. Esas clases que usted tiene ahí son un tesoro. Hay gente que se sujeta al pastor, pero no al líder que el pastor puso. Entonces, no se está sujetando ni al pastor, ni tampoco a Dios. Ah, no, pastor, entonces quiere ir todo al pastor, pero con los líderes nada, porque él se cree el pastor de la iglesia. Y él tiene que estar con la máxima autoridad tú a tú, porque ya él se cree más que el pastor. Porque desde el momento que él cuestiona el líder que el pastor puso y no se sujeta a él, es porque él se cree mayor que el pastor. Claro, si yo pongo el pastor, yo pongo un líder, y alguien yo no me sujeto a ese líder. ¿Qué está haciendo esa persona? Yo voy al pastor directamente. ¿Pero se está sujetando al pastor? No, porque está cuestionando la autoridad y el criterio del pastor. O sea que él se quiere más que el pastor y él quiere pastorear en la iglesia. Entonces, cuando alguien viene y te dice algo de un líder, él quiere ser pastor de la iglesia. Él quiere ser la autoridad, porque no está de acuerdo con lo que la autoridad está haciendo. Y él tiene demonio hasta decir ya está. Y hay que sacárselo. Seguimos. La autoridad y la fe para transferir el reino a la tierra operan juntas. Vamos a entender la conexión entre la autoridad y la fe. En Mateo 8, 8 al 10 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Recuerden el principio, nadie puede tener autoridad si no está sometido a autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y el otro ven y viene y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hijos, la fe y la autoridad van juntas. No puedes ejercer fe sin autoridad. Y no puedes ejercer autoridad sin fe. Son dos principios que van pegados. ¿Por qué? Porque la autoridad es sobre algo que yo no domino. Y para que sea algo, yo poder lanzarlo, tengo que creer, tengo que tener fe. Y yo lo lanzo por fe, en el nombre de Jesús. Pero para que ese algo se sujete, tiene que ver la autoridad que está en mí. Y para ver la autoridad que está en mí, yo la tengo que tener de verdad, no de mentira. Por eso que la autoridad y la fe van juntas, van juntas, van juntas. No van separadas, van juntas. Por eso si tengo una vida totalmente light en el Señor, sin principio,
y lo estás violentando, y después viene en nombre de Jesús, sé sano, y venga el dinero del norte, y venga el dinero del sur, y venga el dinero del este. Eso es fe, son mecanismos de fe. Pero la fe sin la autoridad no funciona, porque el dinero dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás llamando? Yo no voy ahí, yo me quedo aquí. Dinero viene del norte, dinero viene del sur. No diezmo, no ofrendo a nadie, no siembro a nadie, soy un avaricioso, un ambicioso. Cuando me hacen los exámenes de dinero, prefiero gastarlo en mí que en alguien que necesita. Y después, dinero viene, dinero viene. Y dinero, ¿quién eres tú? A ti no te reconozco. Conozco a Pablo, conozco a Pedro, pero a ti no te conozco. Y así con todas las cosas espirituales que llamamos de la cuarta dimensión. ¿Qué autoridad tienes tú de acuerdo a tu obediencia y sujeción a ella para tú ejercer con fe y que te hagan caso? ¿Sí me está entendiendo? En pocas palabras, si el mundo espiritual no ve en ti la simiente de autoridad, no te va a hacer caso, así te mueras orando, así te mueras ayunando. Si tú estás violentando el principio, si lo estás violentando una y otra vez y empiezas a orar, a ayunar 40 días, te mueres ahí, te vuelves loco. Hay gente que ha ayunado y se ha vuelto loca. Ha ayunado 30 días con Dios y son tremendos rebeldes. Ay, no hay peor cosa que uno que se ponga a ayunar 30 días y está en rebelión. Porque es una puerta abierta a los demonios y al espíritu de locura. ¿Por qué? Porque está violentando y después quiere meterse con un mecanismo espiritual obviando el principio de autoridad. Y eso no existe y no puede pasar. No, yo estoy en rebeldía, quiero hacer mi voluntad, ahora me voy a meter unas 30 días para que esto se dé. Hechicería cristiana. Yo quiero usar un mecanismo espiritual violentando el principio fundamental. ¿Qué tenía el centurión que no tenían todos los 12 apóstoles? Que era soldado. Yo sé que es soldado, pero dije soldado. Que era soldado. Que era un militar. Y había sido criado bajo líneas de autoridad y la conocía muy bien. Y cuando él conectó su conocimiento con la fe, eso explotó. Cuando él conectó su formación de autoridad, porque usted, un general, le dice, limpia los zapatos y lo limpia. Camina 4 cuadras, a 7 flexiones, camina 2 horas, tiene que hacerlo. Sin cuestionar, sin decir que no me parece, eso no existe. Y la línea de autoridad que no me cuadra, que no me parece, que eso no es mi llamado. Usted lo hace, punto. Usted lo hace, que no lo se hace, aprenda. Que no me gusta, agárrale el gusto. Agárrale el gusto, aprende, pero aquí en el reino de Dios no vale nada de eso. Ay, que no me cuadra, que no me gusta, que no es lo mío. ¿Cómo que no es lo mío? Si el hombre de Dios es enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Y pastores consintiendo a la gente. Pastor, es que eso no es mi área. Ay, está bien, hijo, vamos a hacer otra cosa. Muchacho malcriado. Está creando un monstruo y después va a tener que cortarle la cabeza. Y va a salir salpicado de sangre tú. Si tú le dices, recoge el cable. Ay, que no me gusta. Le recoge el cable. Y al que no quiere caldo, le dan 2 tazas. Porque es la única manera de formar el carácter. Ay, esto no es lo mío. ¿Quién ha dicho que es lo tuyo? Lo tuyo es servir a Dios. Lo tuyo es obedecer y sujetarte. En donde te ponga, ahí vas a ser efectivo. ¿Entiendes por qué la fe y la autoridad van juntas? Porque como él tenía principio de autoridad, ahora al conocer a Jesús se le añadió la fe. Entonces dijo, si yo mando los míos y van y vienen y vienen, si Jesús dice que se sane, eso se sana. Si Jesús dice que se sana. Si yo mando al mío, mira, anda a buscar y camina 7 kilómetros por mi orden. Si él que es el Hijo de Dios y mi centurión y tiene poder para hacerlo porque tiene autoridad para sanar, que diga la palabra y ya. Revelación de autoridad. Por eso la gente que sabe de autoridad siempre es efectiva en el reino. Es efectiva en los dones. Es efectiva en las finanzas. Es efectiva en todo. Pero ¿sabe cuál es la mayor tentación de todos nosotros? No sujetarnos y no obedecer. ¿Pero por qué usted cree que es la mayor de todas? Porque ahí está el fundamento de tu victoria. Ahí está el fundamento de tu influencia espiritual. Ahí está la raíz, la razón de tu autoridad. Cuando tú estás sometido a autoridad. Tenemos autoridad sobre el mundo cuando nos sometemos
Ahora vamos a un terrenito que tenemos que entrar. Porque no tenemos autoridad, vamos a leerlo como dice aquí, tenemos autoridad sobre el mundo cuando nos sometemos a las autoridades terrenales. Dice en 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, mire qué tremendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey. ¿Cómo tiene que someterse? ¿Cómo a quién? Qué tremendo, son principios, no como a tú. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, cuando dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, yo le voy a explicar algo más profundo, pero trate de entenderlo porque lo voy a hacer rápido. Imagínese un tablero de ajedrez. Dios le dio la jugada y el jaque mate a la iglesia, pero la iglesia no hace jaque mate. Entonces, ¿qué pasa? Queda un vacío de poder, un vacío espiritual, y entonces otros llenan el vacío fuera del plan de Dios. Pero igual Dios puso la autoridad. Es decir, cuando Dios establece la regla del juego, ¿quién es la autoridad que establece la regla del juego? Ok, Dios dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y después sigue leyendo y dice, y acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios y no pones por obra todos tus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Quién tomó autoridad ahí? Ajá. Cuando una persona no hace lo que tiene que hacer, y le viene un añublo. ¿Qué es un añublo? Esa es una de las cosas que dice ahí en Deuteronomio 28, añublo, tifoidea, una cantidad de maldiciones. Y le viene una cosa de esa a alguien. Ay, ¿eso fue la autoridad de Dios? Claro que sí. Porque Dios estableció la regla del juego. Y cuando yo decido no obedecer, me lo gané. En pocas palabras, sí es la autoridad de Dios, pero Dios estableció su autoridad mediante una palabra que debe ser obedecida o desobedecida. La obediencia trae consecuencias y la desobediencia también. Pero ¿quién trajo la autoridad inicial? Ajá. Si nosotros tenemos un presidente en Venezuela o un gabinete o unos jueces que no son cristianos, ¿fue Dios que los puso como autoridad? ¿Por qué? Ajá, porque Dios estableció autoridad sobre la iglesia en Venezuela, y cuando dice que Dios quita reyes y pone reyes, lo hace a través de la iglesia. Y si la iglesia se une y ora y se conecta y hace la voluntad de Dios, ya no hay un vacío de poder, ejerce autoridad y todos serían cristianos. Pero ¿quién estableció la autoridad cuando un rey viene y es un rey impío, es un rey que no conoce a Dios, no sabe nada de Dios? Dios lo puso también. ¿Pero cómo lo puso? Indirectamente, porque los que tenían que hacer los trabajos no lo hicieron y ya Dios estableció por autoridad la regla del juego. ¿Usted entiende eso? Dios sigue siendo Dios, pero Dios estableció los mecanismos. Ay, que se murió este muchacho y dice, ay, Dios, la autoridad de Dios, pero es que Dios le dijo que no corriera a 140, ni a 180 y menos con los cauchos lisos. Bueno, él y se mató. ¿En la autoridad de Dios? Sí. ¿Estás entendiendo, hijo? Dios es Dios, pero es un tablero de ajedrez. Y Dios estableció la jugada. Pero nosotros tenemos que hacer la jugada correcta. Por eso es la urgencia de unirnos, de unir los pastores, de crear conciencia de oración, de caminar en cuarta dimensión,
de toda esta generación que estamos levantando, porque si nosotros levantamos una generación de poder, va a tomar su posición, su autoridad y el país será diferente. ¿Está entendiendo, hijo? Pero los que están, igualito están, igual están por autoridad de Dios, solamente que en el otro lado de la moneda. ¿O ustedes creen que alguien que esté gobernando, no tiene nada que ver con la autoridad de Dios? No, se dice que toda autoridad proviene. No sé cuántos entendieron esto, está un poquito, pero ¿cuántos entendieron esto? Sea por aquí o sea por allá, la autoridad es de Dios. Solamente que si sale mal, es porque la jugada que Dios mandó a hacer no la hicimos. Y si sale bien, es porque sí la hicimos. ¿Estás entendiendo? Por eso nosotros no podemos estar jugando más al evangelio. No podemos estar jugando más a la religión. Tenemos que caminar los principios para levantar la iglesia de poder. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Principio de autoridad, hijo. Autoridad. En una ocasión le dijeron a Jesús y le quisieron prender: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Óigame esto. Si la autoridad es puesta por Dios, negativa o positiva, y me pone un impuesto del 30%, a lo mejor mete a un cristiano allí con la sabiduría de Dios, me baja el 20%. Pero como no nos pusimos la pila a orar y no nos pusimos a unirnos y no nos unimos como es, nos metieron la cosa. Si llegan a aprobar la ley de homosexuales, también viene bajo la autoridad de Dios. Ay, pastor, ahora sí me la enredó. Porque al no hacer nosotros lo que tenemos que hacer, hay un vacío de poder que se llena por otros que sí lo hacen, y Dios estableció las dos cosas. Se le está delegando a ellos por no ejercer lo que tenemos nosotros. ¿Estás entendiendo, hijo? Entonces nosotros tenemos que enseriarnos, tomar posición en la autoridad de Dios y entender que, entonces, fíjense, vamos a lo de los impuestos. Si me pone un impuesto de 30%, los demonios, el diablo es el príncipe de este mundo, y yo evado ese impuesto. ¿Cómo yo reprendo al diablo? Evadiéndole su impuesto. Si yo no me estoy sujetando a la autoridad establecida, ¿cómo puedo reprender los demonios y tener autoridad? Si yo no tengo dominio propio sobre mi lengua, mi carácter y mis pasiones, ¿cómo puedo tener dominio y autoridad sobre otro? Como lo dijimos al principio de la clase. Son principios, hijos, tremendos de autoridad. Son principios que funcionan y caminan. Por eso nosotros tenemos que estar en los principios. Si yo no puedo dominar ni mi carácter, ni mi lengua, ni mi forma de ser, no puedo tener liderazgo en la iglesia. Lo puedo tener, pero no va a ser eficaz. Pero cuando ya yo me domino a mí mismo, mi forma de ser, mis arranques, mis pasiones, entonces yo puedo tener autoridad sobre otros, porque la tuve primero sobre mí. Si yo quiero tener autoridad sobre la tierra, sobre toda la tierra, y reprender demonios de violencia, demonios de lo otro, y tengo los impuestos, y los estoy evadiendo, porque bueno, que todo el mundo lo hace, que todo el mundo hace lo mismo. ¿Y con qué cara voy a venir a reprender al diablo? Si yo mismo le estoy quitando los impuestos que son de él. Y son de él porque Dios le dio la autoridad para que los ponga. Y le dio la autoridad para que los ponga, porque los que tenían que tener autoridad para que fueran menos no lo ejercieron. Entonces se entracó el juego. ¿Están entendiendo? Supe por referencia de una iglesia que agarró el medidor de luz y le metió lo que le llama un ladrón. Entonces cuando empezaba el culto le pasaba el switch y se paraba el medidor. 3 horas de culto. Entonces en el culto banderines, alabanzas, reprendían demonios y robándose la luz todo el culto. Todo el culto robándose la luz. Entonces supe también de otro que estaban robándose la luz en toda la urbanización, y el pastor, cuando le llegaron a su medidor, le cobraban 20 bolos solamente por alterárselo. Y el pastor, cuando le llegó, dijo: a mí no me lo alteren, déjenmelo así.
por culpa de él, la electricidad se dio cuenta de todo lo que todos le estaban robando. Y llegaron a casa de él y le empezaron a medir los aires, las lavadoras. Ah, no, esto es lo que consume. Esto es lo que está consumiendo. Esto es lo que consume. ¿Y por qué los demás no pagan tan poquito? Y entonces descubrieron todo eso y la gente tuvo que llevar tremenda multa. Y fue una prueba de integridad. Pero ¿cómo ese pastor iba a ejercer un ministerio robándose la luz de su casa? O sea, es como que nosotros, por falta de principios, como que dividimos las cosas y nos hacemos religiosos. ¿No? En la iglesia, santidad. En el mundo, demonio. En la iglesia, todo derechito, pero aquí me robo el medidor, me robo la luz, arreglo esto, arreglo el cable. DirecTV, supercable, 500 bolos ahí, pégame ese cable. Y estoy viendo televisión todos los días tracaleado y después de las 6 de la tarde la oración reprendiendo demonios. Ay, ay, uy, 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 uy. Todos los días tracaleado, todos los días veo televisión tracaleado, no estoy pagando la cosa, no, tracaleo la luz, tracaleo el gas, tracaleo el agua y después santidad, Jehová, aquí habla, Señor, que tu siervo escucha, un martillo tiene que salir del suelo y ¡pum! Date un martillazo ahí. En serio, de verdad, Padre, por eso es que yo todavía tengo que aprender mucho de Dios, porque yo soy Dios y me viene un hijo. Habla, Jehová, que tu siervo escuche, se roba la luz, se roba el cable, no diezme, no hace nada. Yo saco un martillazo de cuarta dimensión y ¡prácata! Se lo pego por la cabeza para ver si reacciona algún día. ¿Cuánto estás entendiendo, hijo? O sea, vamos a abrir la mente, vamos a abrir la mente, vamos a abrir la mente, vamos a abrir el espíritu, vamos a abrir el entendimiento. Todo está mezclado, nada está separado. El cosmos es un todo, el universo es un todo, el reino de Dios es un todo. No podemos hacerse de una manera aquí y aquí lo hacemos aquí y el sistema del mundo es así y aquí como Dios lo quiere y aquí sí, y aquí no. No podemos hacer eso. Porque la autoridad viene de someterse a Dios para que entonces resista al diablo y el diablo huya de ti. Gloria a Dios. Dice en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ay, pero es que me trató mal y me mira mal, hónralo. ¿Qué prefieres? ¿Que tu carne se humille, pero que venga la autoridad? ¿O que tu carne quede exaltada, pero tú quedes sin autoridad? Tú tienes que entender esto. Son principios. Y te voy a decir una cosa, vienen los exámenes de autoridad, van a venir uno tras otro. Y tú vendiendo tu primogenitura por un plato de lenteja. Vendiendo tu autoridad por 200,000 bolívares. ¿Cuánto le quitaste al Estado en el año? 200,000 bolívares. Bueno, eso es lo que vale tu autoridad. ¿Cuánto le quitaste cuánto fue tu viveza? Tu viveza es lo que vale tu autoridad espiritual. ¿Cómo la ves? ¿Acaso Dios no te puede dar 7 veces más lo que ibas a pagar de impuestos? O 7 veces más lo que ibas a pagar de lujo, de cable, o de lo que sea, o de diezmo. Hay una sola manera de entrar en desacato, establecida en la palabra de Dios. Y eso es cuando manifiestamente la orden está contra la palabra de Dios. Ahí usted da su vida. Si lo meten preso, que lo metan, si lo matan, que lo maten, usted da su vida por Cristo porque ya son órdenes manifiestas. Solo podemos entrar en desacato a la autoridad cuando va directamente en contra de la autoridad y el mandato de Dios en su palabra. Ejemplo, vamos a ver Hechos 5:26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuidado y te agarras de ahí sinvergüenzamente. Cuidado y te agarras de ahí ligeramente. Ah, no, porque la luz, esos 300 bolos, lo necesito para dar una ofrenda a ese hermano.
Sí, que yo me puedo robar la luz porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuidado. Porque argumentamos lo que sea para salirnos con la nuestra. Reprendemos ese espíritu de confusión en nombre de Jesús, de mentira. ¿Está entendiendo? No confunda la cosa. El mundo funciona, hijos, con autoridad delegada por Dios. El mundo funciona así, entendamos esto. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, mira, papito, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, en pocas palabras, tú eres un factor circunstancial en este asunto. Tú eres un factor X. Tú me estás crucificando por la cosa de contigo. Son los que me entregaron allá. Y lo están haciendo porque en este marco profético, Isaías dijo que un día tú me ibas a crucificar. Y esa autoridad te la dieron antes de que tú nacieras. Cuando estabas con el ombligo de tu mamá, ya te la iban a esa autoridad. No te imaginabas. Porque eso era antes de tú nacer. Ya te la estaban dando. Pero vio el principio. O sea, la gente cree en esta tierra que lo que puede hacer contra ti es su autoridad. Y si tú eres hijo de Dios, cualquier circunstancia que tú tengas con cualquier persona es de parte de Dios. Y tú tienes que creerlo. Así sea con un malandro que tenga un encuentro, hay un plan divino en ese lugar. Y si hay algo que pasa allí, Dios le dio la autoridad. No lo entendemos, no sabemos cómo es, pero yo jamás voy a creer que la tuvo Él. Yo siempre creeré que la tuvo Dios. Pase lo que pase. ¿Estás entendiendo? Ok. Vamos a algo muy importante, hijo. La Biblia y la palabra de Dios establece sanción muy terrible contra aquellos hermanos, hijos que no asumen la autoridad espiritual. Personas que cuestionan, personas que creen que pueden estar tú a tú con la autoridad, que no lo ven como superiores, que en realidad lo que quieren es ellos pastorear la iglesia porque pueden cuestionar aún los líderes que el pastor pone en los diferentes ministerios, es porque ellos en su espíritu se creen con autoridad hasta más que el pastor, como se lo expliqué antes. Entonces, siempre estas personas han existido en las iglesias, siempre han existido en el mundo, siempre han existido y existirán, porque esos son la cara de la moneda para que aprendamos los principios de autoridad y para que aprendamos misericordia y corrección. La autoridad de la iglesia es total, lo que Dios le entregó a la iglesia. En Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué hizo la iglesia para merecerse esta autoridad? ¿Qué tiene que hacer? Someterse a Dios. O sea, como iglesia como tal la tienen, no es por eso. Es porque la iglesia es igual someterse a Dios. Someterse a Dios igual la iglesia. Porque somos el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. O sea, hay una cualidad como iglesia que nos hace tener una autoridad porque nuestra actitud es sometimiento a Él. Una persona que no se somete a Dios no es iglesia. Tiene título de evangélico, pero no es iglesia. Tiene título de cristiano, pero no es iglesia. Porque no es los títulos, sino los frutos y la actitud. Judas 1:8, Judas habla muy bien de este tema. Muy, pero muy bien. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto está hablando de cristianos, creyentes que se han cauterizado. Y son soñadores, ¿por qué? Porque ellos están en una nube, una fantasía de que son lo que no son.
o de que están en el tiempo incorrecto todavía. Y creen que son lo que todavía no son. Están en formación muchas veces, no entienden el tiempo. Entonces, en vez de entrar en sujeción, entran en rebelión. Entonces, son soñadores. Ellos sueñan con la unción, la gloria, Venezuela, el avivamiento, y no pueden sujetarse ni al pastor. No pueden sujetarse ni a la casa, no pueden sujetarse a un líder con amor y con gratitud, porque se consideran que ese líder es muy poco para mí. Ese líder no está a mi talla para que me liderice. Si tú crees que no está a tu talla, es porque tú estás totalmente fuera de concepto y tienes un alto concepto de ti más que el que debes tener. Porque por eso es que este tema es tan tremendo, hijo. Después dice, no se lo copié completo porque es largo, porque usted lo puede leer completo, el capítulo 1 de Judas, desde el 1 hasta el 13. Vamos a retomar el 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se comparten, van a la casa, comen juntos, pero ellos no lo pastorea a nadie, ellos son sus propios pastores. Sus propios pastores, ellos se apacientan a sí mismos. O sea, no se sujetan a nadie, pues. Hacen que se sujetan. Yo sé exactamente quién se sujeta y quién no. ¿Sabía eso? Yo lo puedo abrazar. Yo te dice, ay, estoy engañando al pastor. No me está engañando en nada. Porque yo sé por las actitudes. Y Dios me dio mecanismos para saber. Cada quien se resbala solito en las situaciones precisas. Y Dios me las muestra clarito. Porque si no, no fuera pastor. Esa es parte del oficio pastoral, el poder ver estas cosas. Ahora, que yo te ame y te abrace y te haga sentir como que estás perfecto es una cosa. Hasta que te agarre y te explico el ácido para que crezca. Porque a cada quien le llega su momento. Pero no creas que, ay, no, el pastor, yo hablé del pastor, murmuré de él, dije cosas de él, y el pastor vino y me abrazó. No se dio cuenta, menos mal. Menos mal que no se dio cuenta, no hay problema, porque el pastor conmigo está chévere. Sí, pero y en la nube testigo, y Dios y la autoridad espiritual que te está restando tu actitud. Tremendo. Entonces son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes, qué tremendo es esto. Nubes sin agua. Es puro bla, 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 pero no tiene sustancia. No sanan a nadie, porque no saben estar en línea. Llevados de acá para allá por los vientos, emociones, por los momentos. No son gente estable, lineal, se mantienen pase lo que pase, sino son vientos. Árboles otoñales. ¿Sabe cuáles son los árboles otoñales? Que se le van las hojas, se le caen. Se le caen y queda la pura esqueleto de árbol. Árboles otoñales, sin fruto. 2 veces muertos. ¿Tú te imaginas eso? 2 veces muertos. Y desarraigados, porque al no estar en autoridad, tú no estás arraigado. Por eso Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y todo lo que pidáis les será hecho. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. ¿Por qué errantes? Porque no saben qué palo ahorcarse. Entonces, cuando ven el proceso en un lugar, entonces ya el lugar me quedó pequeño. Tengo que buscar otra cosa. Pero no estoy entendiendo que es yo que estoy huyendo de mi proceso. Entonces son errantes, este ministerio, y se van para el otro, y se van para el otro. Estrellas errantes, desarraigados, no tienen una raíz. No hay nada más importante, hijo, que tengas una raíz. Identifiques tu raíz. Porque de una u otra manera siempre vas a tener que ver con ella. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y son creyentes, son creyentes. La lealtad a la autoridad amplía tu nivel de influencia. Cuando tú eres leal, tu nivel de influencia, así como tu lealtad se prueba, tu nivel de influencia va ampliándose. Estamos en la parábola de las viñas, en Lucas 19:17, dice,
Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y esto nos ha pasado como iglesia. Cuando hemos hecho la gran vigilia, el Moviu y lo que estamos haciendo, empezamos en Caracas, empezamos aquí, pero Dios halló por su misericordia y fidelidad y nos fue entregando autoridad sobre más ciudades y mayor nivel de influencia, y lo mejor está por llegar. Pero cada año y cada mes nuestro examen de autoridad siempre tenemos que pasarlo, en humildad, en sujeción, ¿verdad? La semana que viene vamos a ver detalles, ya la autoridad a nivel de detalles. Por ejemplo, para Dios es mucho más severo los pecados contra la autoridad que los pecados contra la santidad. Son dos tipos de pecados diferentes. Los pecados contra la santidad, una persona fornica, una persona cae, adulterio, pecado de la carne, Dios es severo con eso, pero te restaura, y por lo general las personas, aunque tienen un proceso duro, pero se restauran. Pero la gente que tiene pecado contra la autoridad, Dios es severo. Es gente que por lo general nunca recobra el ministerio. Gente que muchas veces no logra su nivel nuevamente porque fue contra la unción. Fue contra la unción.